Muy bien, buenos días jóvenes. Estamos dejando esta grabación para orientarles en las clases que este servidor estará ausente durante estas 2 semanas. Esta es la clase de introducción a la Biblia y para el día de hoy queremos abordar el tema de los grandes géneros literarios de la Biblia. Todo estudiante que se introduce, que se acerca a conocer la Biblia con el propósito de tener una buena interpretación de la Biblia, necesita saber, conocer o reconocer más bien los grandes géneros literarios que tiene la Biblia. No hacerlo es precisamente uno de los grandes errores que cometen los intérpretes de la Biblia al querer traducir o al querer interpretar de manera literal todo el texto bíblico, cuando el texto está orientado literariamente a ser interpretado de manera muy diferente. Hay varios géneros reconocidos en la Biblia, y por géneros estamos refiriéndonos a ese tipo de literatura o ese tipo de escritos que tienen en común algunas características. Así, por ejemplo, el género que ocupa más o menos el 40% de la Biblia es el género histórico. O sea, la Biblia tiene muchas historias, aunque no es un libro de historia. La historia en la Biblia funciona como un vehículo o como un medio didáctico para enseñar teología. Así que una persona que quiere interpretar correctamente la Biblia tiene en primer lugar que reconocer estos géneros. Está el género histórico, el género jurídico, el género profético, el género sapiencial, los cantos y las oraciones que podrían estar dentro del género sapiencial, como también la poesía. Hay otros géneros muy peculiares de la Biblia, como es el género apocalíptico, ¿cierto? Que es importante que el estudiante que se acerca con el propósito de interpretar la Biblia reconozca estos géneros, y le va a ayudar desde luego a hacer una interpretación más acertada del texto. Vamos entonces a detenernos un poquito a hablar acerca del género histórico. Este es un género muy común, como les dije, 40% aproximadamente de la Biblia son historias. No obstante, ha habido una gran discusión a través de los años sobre el tema de la historicidad de la Biblia. Es increíble que algunas personas piensan que los eventos históricos aquí registrados no fueron reales. Algunas personas piensan que es el fruto de grandes literatos de la Biblia, y que es el fruto de su imaginación. Pero quiero afianzar su fe en los textos históricos de la Biblia al decirles que hoy día, gracias al trabajo de la arqueología y de algunas ciencias de la antropología, se ha podido verificar un alto porcentaje, un gran por ciento de los textos, de las narraciones históricas de la Biblia, se ha podido verificar en el sitio, logrando así establecer su historicidad. Dentro del género histórico hay varios estilos, y quizás el estilo más común es lo que llamamos las narraciones. Las narraciones, desde luego, es una historia que tiene algunas características. En primer lugar, tiene protagonistas y tiene antagonistas. Aparece también escenas y aparece
trama, o sea, la construcción de escenas que tiene el propósito de conducir al lector hacia un clímax, dejando al final una lección muy importante acerca de Dios, ya sea su naturaleza, su carácter o la forma como Dios se relaciona con este mundo o con el hombre. En otras palabras, cuando uno se acerca a una narración histórica de la Biblia, uno no debe hacerlo con el propósito de verificar en detalle qué fue lo que sucedió o los detalles en sí del evento, aunque esos detalles son verídicos. El objetivo de la autora de escribir la historia es enseñar algo acerca de Dios. Por eso, al final después de leer una historia, el estudiante debe preguntarse: ¿qué enseña esta historia acerca de Dios? Es el caso, por ejemplo, de la historia de David y Goliat. Si usted lee esa historia, ¿cierto?, al final usted se pregunta: ¿qué dice esta historia acerca de Dios? Y desde luego usted va a encontrar que la historia pretende enseñar que no hay ningún poder, que Dios es soberano, que está por encima de las fuerzas humanas, de los ejércitos humanos. Pero además de eso, esa historia desde luego recuerda a sus lectores al Dios que cumple su pacto. Dios había prometido a los israelitas que Él pelearía sus batallas, y en esa historia encontramos una lección muy clara de cómo Dios puede utilizar eventos históricos para enseñarle al hombre su grandeza y su poder. Así que concentrémonos entonces en las narraciones. Decimos que cuando el texto marca un comienzo y un final reconocible, con una serie de escenas, con personajes, ¿cierto?, con un clímax, tenemos dentro del género histórico, tenemos una narración. Porque la narración no es lo único que hay en el género histórico. También tenemos, desde luego, narraciones netamente históricas, son prosa, que tiene el propósito también de registrar un acto en el cual Dios intervino en la historia. Podríamos mencionar, desde luego, varios ejemplos de narración, y los estudiantes deben tomar apunte, por ejemplo, de estas historias que quiero que ustedes lean al final de esta clase y analicen a ver si encuentran las características de la narración en ellas. Segunda de Samuel, capítulo 10, versículo 1 al 14, narra la historia de David, la victoria de David sobre los amonitas. Mira a ver si usted encuentra en esa historia, ¿cierto?, una serie de escenas o un inicio reconocible y un final de la historia, si encuentra quiénes son los personajes, quiénes son los protagonistas de la historia, quiénes son los antagonistas, ¿cierto?, y cuál es la lección que esta historia deja acerca de Dios. Dentro de la historia, como el género histórico, hay otros. Quisiera que registren también Segunda de Samuel, capítulo 10, versículo 15 al 19. Encontramos ahí otra narración. Lo mismo Génesis 4, 1 al 16. Génesis capítulo 4, versículo 1 al 16. Génesis capítulo 11, versículo 1 al 9. Dentro del género histórico también tenemos, por ejemplo, las listas. La Biblia aparece listas de personas, genealogías, aparece listas de oficiales, de guerras, aparecen registros diversos, en fin. ¿Qué son las listas? Son enumeraciones de diferentes cosas, como usted puede ver allí en la pantalla, o personas que tienen una función, que tiene como función, registrar datos importantes para la memoria popular. Es así, por ejemplo, que vemos, por ejemplo, en Génesis capítulo 5, en Génesis capítulo 10, 11,
y versículo 10 y versículo 36, encontramos una lista de personas. Generalmente son listas genealógicas con el propósito de mostrar la conexión que una persona tiene con la historia. Los judíos consideraban que eso era sumamente importante porque evocaba en primer lugar autoridad. O sea, si usted podía demostrar que su descendencia tenía vínculos con David, vínculos con Abraham, vínculos con los profetas, personas reconocibles que Dios había utilizado en el pasado, eso daba cierta autoridad a lo que la persona quería enseñar o transmitir, o reconocerlo como tal. Muy bien, entonces, como les decía, las listas son muy abundantes. A veces los jóvenes leyendo la Biblia se desaniman con tanta genealogía, ¿cierto? Fulano es el hijo de otro, del uno, del otro, en fin. Pero son importantes cuando usted tiene el objetivo de entender su razón o la razón de su existencia. Muy bien, las listas entonces son comunes. Otro estilo dentro del género, histórico son los anales. A veces los estudiantes se sorprenden en descubrir que las historias que utiliza el autor bíblico no siempre lo escribió él. A veces él lo obtiene de otras fuentes, ¿cierto? Encontramos varias citas bíblicas en donde el autor dice: el resto de esta historia lo encuentras en las crónicas de los reyes, en fin. Quiere decir que él fue y consultó esta fuente, obtuvo de allí la información que él necesitaba para demostrar cómo Dios intervino en ese momento en la historia. Así que los anales son registros oficiales de las gestas reales. En otras palabras, es el registro, para algunos, propagandístico que hacen los reyes acerca de sus campañas militares, especialmente las campañas en contra de otros países. Y si usted revisa Primera de Reyes, por ejemplo, el capítulo 14, versículo 19, Primera de Reyes 16-14, Primera de Reyes el capítulo 22, usted puede observar los textos allí. Estos registros son registros que tienen el propósito de resaltar las actividades reales, ¿cierto? Lo mismo Primera de Reyes el capítulo 17. Ahora, esto no significa que no sea inspirado. Significa simplemente que el autor inspirado tomó estas historias, registró estos eventos, porque en estos eventos se puede observar y se ve claramente la forma como Dios intervino en la historia del pueblo de Israel. Así que encontramos en la Biblia registros muy parecidos a los registros que encontramos, por ejemplo, en Asiria, en Egipto, registros de las gestiones que hicieron los reyes durante su periodo de reinado, y lo registran con el propósito de resaltar las actividades políticas o militares de los reyes. La Biblia también hace esos registros, especialmente para resaltar las actividades de reyes que gobernaron en Israel y que quizás no hicieron las cosas, o lo hicieron, en caso contrario, de acuerdo a la voluntad de Dios. Me gustaría leerles Primera de Reyes, el capítulo 17. Primera de Reyes, el capítulo 17, y el versículos 5 y 6, para que ustedes puedan ver un ejemplo. Capítulo 17, versículos 5 y 6. Dice Primera de Reyes 17, versículo 5:
y él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová. Pues se fue y vivió junto al arroyo de Kerit, que está frente al Jordán. Versículo 6. Y los cuervos le traían pan y carne por la mañana, y pan y carne por la tarde, y bebía del arroyo. Esta es quizás el registro de las actividades que hizo Elías, ¿cierto? Pero registra en particular el evento para resaltar las acciones de fe en este caso, o las acciones de falta de fe del personaje bíblico. Es un estilo muy común a lo que se encontraba en el registro de las historias del antiguo cercano oriente. Otro estilo histórico que encontramos en la Biblia son las autobiografías, historias contadas por el mismo protagonista de los hechos. Es el caso, por ejemplo, del libro de Oseas, el capítulo 3, versículo 1 al 3. Estas citas usted los puede encontrar, lo puede leer de manera personal. Oseas, el capítulo 3, versículo 1 al 3. Autobiografías, y podríamos mencionar muchas otras de estos estilos que aparecen en el texto. Una gran parte del estilo literario o del género literario que encontramos en la Biblia son discursos. Los discursos se registran en la Biblia con el propósito de persuadir al lector acerca de la obediencia en primer lugar, o para ejercer fe en la palabra de Dios o en los actos de Dios. Es así, por ejemplo, encontramos muchos discursos en el libro de Deuteronomios, por ejemplo. Moisés, despidiéndose de Israel, registró allí una cantidad de discursos que tiene que ver con eventos históricos. Mayormente hace un llamado a que ejerzan fe en el presente, basándose sobre los eventos históricos del pasado. Razón tenía la hermana White cuando ella decía en alguno de sus libros que nosotros no tenemos nada que temer hacia el futuro, a menos que olvidemos la forma como Dios nos condujo en el pasado. Realmente los libros históricos en la Biblia tratan de resaltar precisamente eso, de que el lector pueda ejercer fe, desarrollar fe, confianza en la palabra de Dios o en Dios mismo, apoyándose en los actos de Dios a través de la historia. Nosotros decimos que la teología cristiana es una teología histórica. ¿Por qué decimos así? Porque es una teología que está basada sobre eventos históricos. Hay que mirar, observar, analizar y evaluar lo que Dios hizo en el pasado para poder ejercer y fortalecer nuestra fe en el presente.